45 minutos pasaron de las 8 de la mañana y está en línea para hacer el balance aquí con Caballero de Día, con la 990, sobre este año de gobierno, nada más y nada menos que el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Santiago, muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. Aquí saludan Roberto Caballero y Marcos Cittadini. Y bueno, queda un poco abierto el temario, pero fundamentalmente lo primero que quería preguntarte es tu balance, el personal y el político de este 2020. De lo personal, bueno, siempre con desafíos, con mucha esperanza también de lo que está por venir, y con mucho compromiso de lo que con lo que nos tocó gestionar. Yo soy militante, milité toda mi vida, y siempre me caractericé por independientemente de haber tenido la posibilidad de formarme en ciencia política y poder trabajar en distintas áreas. Lo cierto es que me caractericé siempre por plantearme como un militante a la hora de enfrentar cualquier tipo de desafío político que se tiene por delante. Naturalmente que el desafío de la pandemia es un desafío bastante fuera de manual, ¿no? Claro. No hay manuales para la pandemia, el mundo no los tiene, la Argentina no los tiene tampoco. Y hubo que con mucha valentía de parte del presidente empezar a gestionar una pandemia global ya en términos criollos y en la Argentina en el estado de situación en el que estaba el país, un país que venía de una crisis de balanza de pago de 2018-2019, que venía con aumento de pobreza, que venía con aumento de desocupación, que venía con destrucción de empleo, con destrucción de pymes. Es decir, desde ese punto de partida, un país que estaba desfolteado. Acuérdense que se habían pateado las deudas que se deberían cumplir en el 2019, se habían pateado para el 2020. Y bueno, en ese marco de situación, sin poner excusas, ni mucho menos, el peronismo no pone excusas, el peronismo hace, empezamos a trabajar muy tempranamente pensemos que, mira, el discurso del 1 de marzo, que es el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del presidente de la Nación. El 1 de marzo el presidente plantea un montón de objetivos y de propuestas que tenía para ese año, y el 3 de marzo ya tenemos el primer caso de coronavirus, o sea, del 1 al 3 de marzo. Y ya el 20 estábamos decretando el aislamiento social preventivo y obligatorio porque necesitábamos hacer una gestión temprana de la pandemia, fundamentalmente porque había que reconstruir todo un sistema de salud pública que estaba totalmente deteriorado y abandonado. En la provincia de Buenos Aires había una gobernadora que dijo que no hacía falta inaugurar los 2 hospitales que estaban listos en el 2015 y los dejó abandonados. 2 hospitales enteros abandonados, dijo que no hacía falta. O sea, de ahí partimos, ¿no? El 26% del presupuesto de salud se había reducido en nuestro país. Es decir, ese sistema de salud era el que tenía que dar respuesta a los argentinos que se enfermaran, con lo cual hubo que gestionar desde ahí. Ese es el punto de partida. Obviamente que hubo que también ir comprendiendo y entendiendo en el camino, fundamentalmente los trabajadores y trabajadoras de la salud, que tuvieron que, a partir de la experiencia, ir entendiendo cómo se manejaba y cómo se cuidaba un paciente con coronavirus. Es decir, si yo te tendría que hacer una evaluación, como me pediste anteriormente, de lo personal, bueno, fue un desafío muy grande y todavía sigue el desafío pendiente, y desde lo sistémico, desde el gobierno, digamos, realmente fue un año muy excepcional, donde se hicieron muchas cosas, porque a partir de la gestión de la pandemia, donde se tuvo que cuidar la salud de los argentinos y argentinas, también pudimos poner al Estado en el lugar que corresponde, reconstruir al Estado, reconstruir la capacidad de generar políticas públicas desde el Estado para dar respuesta cotidiana a los ciudadanos. Y eso se pudo hacer. Se hizo en pandemia, naturalmente, pero eso se pudo hacer. Y también se reestructuró la deuda, ni más ni menos.
Nada menos. Ahí, una pregunta que apunta más a los... A ver, aciertos ya los describiste, pero desaciertos o cosas que se podrían haber hecho de otro modo y que no se pudieron hacer, o producto de la pandemia, o producto también, y ahí te pregunto, o te dejo picando lo que sería una tercera incógnita, y tiene que ver el funcionamiento de un gobierno de coalición. Si fue positivo, si la experiencia es válida, si realmente destacas eso como una virtud en la administración de la cosa pública. Mira, yo creo que sí, fue realmente este, el- la construcción del Frente de Todos, desde Alberto y Cristina, y la incorporación, bueno, de Massa, de diferentes sectores y actores de la política, quizás, se que fueron incorporando en todo lo que fue el primer dibujo, de alguna manera, del Frente de Todos. Eh, Eso le brindó al frente político que se constituía la posibilidad de abrir la representación en diferentes agendas, ¿no? Diferentes demandas que existían. Bueno, cuando uno tiene una diversidad, logra efectivamente abarcar y abrazar cada una de esas agendas, vincularlas con la acción política y desde ahí buscar esa representación de la política, esa representación política de esas agendas. Esto es lo que se hizo. La unidad en la diversidad es de alguna manera el concepto que nosotros, con el que nosotros describimos lo que fue el Frente de Todos, y eso permitió abrazar mucho más a muchos más argentinos y argentinas y convocarlos a un cambio de prioridades. Alberto y Cristina se comprometen, sobre todo en octubre, cuando ganan las elecciones, y después reafirman permanentemente ese compromiso, pero sobre todo en octubre se comprometen a cambiar las prioridades del país. Un país que estaba direccionado hacia la especulación financiera, hacia la alta financiarización de la economía, la exclusión, la pobreza, el aumento de la desigualdad, ir hacia un modelo de producción y de empleo, con un Estado presente, con un Estado que pueda generar a partir del impulso y el apalancamiento de la obra pública, generar dinamismo en la economía, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones se fueron haciendo y son parte de las agendas primarias del Frente de Todos. Con lo cual, en ese sentido, esto de que el gobierno sea un gobierno diverso realmente favoreció y sigue favoreciendo, nos enriquece permanentemente. Y el debate es un debate franco que se da. Nosotros no nos estamos espiando, nosotros tenemos opiniones que pueden ser algunas veces con matices y algunas veces pueden ser distintas las opiniones. Ahora, los objetivos son los mismos, es defender a las familias argentinas, es avanzar en un modelo de producción y de empleo, de robustecer el mercado interno, el crecimiento del salario real, el crecimiento de los saberes jubilatorios en términos reales. Ese es el desafío que tenemos por delante, esa es la agenda del gobierno. Y ahí, bueno, obviamente se estructuran cuestiones institucionales, se estructuran obviamente cuestiones que tienen que ver con también generar proyectos de largo plazo, y para nosotros eso ya está en marcha. Obviamente que se tuvo que ralentizar por lo que supuso la primer gestión de la pandemia, ¿no? Allá en los primeros meses. Pero ya hoy vemos como la Argentina ya lleva 3 meses consecutivos de crecimiento económico, muy paulatino acá. No hay que ser, no hay que hablar ni de brotes verdes, ni de segundo semestre, eso fue todo marketing para manipular la opinión pública. Nosotros lo que decimos es que con mucha responsabilidad y con mucho compromiso estamos avanzando para que la Argentina vuelva a crecer y vuelva a tener mecanismos distributivos. Ese es un poco el desafío. Santiago, ¿cómo te sentís vos cuando los que ajustaron en los últimos 4 años anteriores al gobierno del Frente de Todos hoy denuncian al gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, a tu gobierno también de ajustador? ¿Cómo te sentís con eso? Mira, hay una compañera que escribió un libro muy exitoso, de tapa azul, Sí. que en ese libro habla del espejo invertido. Y cada vez que pasa eso yo me acuerdo de esa frase, del espejo invertido. Ellos
son ajustadores seriales y ven ajuste donde no hay ajuste. Se llevaron por delante las instituciones, y cuando nosotros enviamos un proyecto para que se debata al Congreso o brindamos el debate público, estamos avasallando las instituciones. Realmente no importa lo que siento, lo que siento es eso, digamos, ¿no? Que desorienta bastante. Hay también una construcción de sentido alrededor de eso, no es algo, no es ninguna cuestión azarosa. Eso es la construcción de sentido que el macrismo ha encontrado con la posibilidad y el cañón de multiplicar voces que tienen de muchos medios masivos de comunicación, que lo que hacen es replicar ese mensaje único, que es un mensaje basado en noticias falsas. Claro. Y eso es lo que sucede. Pero bueno, es parte también de estos movimientos políticos que basan parte de su credibilidad en noticias falsas. Eso es el macrismo. Hoy estaba viendo el abordaje que le han hecho a la carta de la vicepresidenta, la carta de Cristina Kirchner, autora del libro azul, que vos decías, entre otras cosas. Y la verdad que me sorprendí, porque a mí me encanta la política, me encanta el análisis político, me encanta leer a los panoramistas políticos, y es todo muy previsible, ¿no? La carta no nombró a Alberto, es muy previsible que el abordaje iba a ser así, no se logra ver la entretela, la complejidad, los mecanismos que han logrado esta unidad que dio la victoria allí el año pasado, nada más y nada menos que contra Macri y el neoliberalismo. Pero lo cierto es que allí Cristina apunta fundamentalmente a la Corte. Hoy entiendo que el presidente va a estar reuniéndose con la comisión de juristas. ¿Habrá posibilidad de corregir esto que señala Cristina en el sentido de, ya ni te digo, bueno, juicio político, ampliación? ¿Qué es lo que están evaluando además de la reforma que está hoy en el Congreso? Bueno, a ver, son procesos, tenemos que entender también esto, ¿no? Que la justicia no funciona de modo adecuado o a nuestro criterio es obvio, por eso hemos mandado un proyecto de reforma judicial, ¿no? Por eso hemos convocado a los juristas más importantes, más prestigiosos del país, para que también den su opinión, y han escrito un extenso informe que le van a estar entregando al presidente. Es decir, mejorar el sistema de justicia es algo que el presidente lo ha planteado siempre y que lo sigue planteando. Y si hay que mejorarlo es porque efectivamente no está funcionando de modo adecuado. Con respecto a esto, yo creo que lo que hace la vicepresidenta es, obviamente, convocar al debate público, al debate político, como bien planteás vos. Y eso no me parece para nada mal. Me parece todo lo contrario, me parece sano exhibir este tipo de debates y este tipo de discusiones. Desde el punto de vista institucional y de división de poderes, lo que puede hacer el Ejecutivo es, bueno, lo que está haciendo justamente, construir o terminar un proyecto de ley que tiene que ver con la reforma judicial, enviarlo al Congreso. Ese proyecto se trató en el Senado, tuvo media sanción y ahora espera el tratamiento en la Cámara de Diputados. A su vez también el presidente convoca a los principales juristas para ver y conocer cuál es su opinión. Es decir, permanentemente se está buscando el modo de que la justicia también recupere su prestigio, recupere su credibilidad, no para la política, sino que recupere su credibilidad para el ciudadano de a pie, que entiende que cuando la justicia está mirando los vaivenes políticos o los vaivenes de los grandes poderes económicos, efectivamente deja de ser justa. Eso lo saben todos en mi barrio. Santiago, ¿qué tal? Marco Citadini, te saluda. Recién cuando hacías una descripción de la alianza de gobierno, decías, nosotros no nos estamos espiando entre nosotros. Y a caballo de esto que estábamos conversando, vinculado a la justicia, uno ve que lo que sucedió en los últimos 4 años, hay allí un par de causas de cómo se utilizó la AFI para hacer espionaje ilegal, obviamente con la anuencia de algunos funcionarios
de la justicia es verdaderamente muy grave y ha lesionado a la democracia y a los ciudadanos argentinos, más allá de los dirigentes políticos o empresarios que fueron perjudicados. ¿Cuánto les preocupa esto, digo, cuando se van conociendo cosas y en cuánto incide en el análisis que estabas haciendo recién acerca de la justicia, ¿no? Bueno, Marcos, ahí también tenés otro tema por ahí se ha hecho tanto este año, pero cuando el presidente por decreto de necesidad de urgencia interviene la AFI, y también modifica el artículo 4 de la ley de inteligencia. El artículo 4 de la ley de inteligencia lo que hace el presidente es desvincular la tarea de inteligencia del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también tenés un tema bien concreto, bien preciso. Esto ya se hizo tempranamente allá en diciembre del año pasado, ¿verdad? Estaría cumpliendo un año. Y eso es importante, avanzar en todos estos mecanismos, que fueron realmente un retroceso institucional en nuestro país y en nuestra calidad democrática, hoy también, día importante, claro, relacionado a derechos políticos, derechos humanos, claro, a la democracia. Que reflexionar sobre eso, cómo hacemos nosotros para mejorar la calidad democrática en nuestro país. Bueno, parte de eso es lo que ha hecho el decreto de necesidad de urgencia del año pasado con respecto a la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia. El presidente lo dijo sin vueltas, porque esos sótanos de la democracia no tienen que existir nunca más. Y para nosotros es central. Por eso también, otra de las cosas que hicimos fue empezar a normalizar los gastos reservados de la Agencia Federal de Inteligencia y después parte de esos gastos reservados fueron por los mal llamados superpoderes del jefe de gabinete, pero que en realidad el superpoder es poder asignar partidas que no estaban previstas. Los superpoderes, digamos, nosotros lo que hicimos fue desde la jefatura tomar parte de esos gastos reservados y vincularlos a la lucha contra la pandemia. Y eso es lo que hicimos. Lo pusimos como parte de los presupuestos de programas de salud. Hablando de día histórico, hoy comienza un debate histórico muy importante en la Cámara de Diputados. Seguramente mañana estará la media sanción, en caso de que se dé así, no será hoy, pero estamos en una instancia histórica por el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo han vivido todo el proceso, teniendo en cuenta que era una promesa de campaña, que luego obviamente no se dilató la llegada al Congreso del proyecto del Ejecutivo por la pandemia, pero finalmente estamos en esta discusión, ¿no? Bueno, para nosotros es importante que se dé el debate y somos muy respetuosos de todas las opiniones. Obviamente que nosotros, no te decía otra cosa, ya tenemos aparte porque el archivo, no resistimos archivo en eso, hemos ido a las marchas, hemos estado permanentemente acompañando el colectivo de mujeres en ese sentido, pero más allá de que nosotros querramos que sea ley, también lo que queremos es ser respetuosos. Acá lo que se busca no es, o lo que se está debatiendo no es la obligatoriedad de nada, lo que se está debatiendo es agregar derechos, y esa es nuestra mirada, una mirada también enfocada desde la salud pública. Y bueno, tenemos expectativa de que el debate se dé de forma muy respetuosa, y que se dé con esto, ¿no? Con mucho respeto de cada una de las opiniones y que pueda ser aprobado, lógicamente. Hay, Santiago, una noticia que hoy está circulando, llegó hoy incluso a la tapa de los diarios, que tiene que ver con que la autoridad de Estados Unidos demanda a Facebook por monopólica, por deslealtad comercial, no sé si lo van a hacer desinvertir o qué tanto. Aquí pareciera, te lo voy a preguntar, que las políticas antimonopólicas no tienen hoy demasiada vigencia. Entiendo el año crítico, entiendo lo que sucedió, pero digo, ¿habrá alguna posibilidad de retomar la agenda antimonopólica para el 2021, para el 2022? Bueno, sí, a ver, nosotros tenemos mecanismos que también lo que, digamos, es cierto lo que planteás, este fue un año muy atípico,
y la gestión se vinculó, y la agenda pública también se vinculó estrictamente con la lucha contra la pandemia. Ahora sí, es cierto, y tenemos mecanismos, hoy tenemos normativas como las leyes de lealtad comercial, tenemos diferentes normativas antimonopólicas o antioligopólicas que deben ser aplicadas. Tenemos ámbitos para dar esas discusiones y el Estado tiene herramientas para avanzar allí y estudiar los casos necesarios para que no haya controlantes en el mercado que puedan distorsionar a su vez también los precios. Eso es parte del debate que seguramente va a tener que estar en la Argentina en los próximos años o en el próximo tiempo, sin tirarla para adelante. Lo que te quiero decir es que naturalmente este año fue un año donde todo se vinculó con la pandemia y donde lo que se pudo hacer es robustecer un Estado que venía muy maltrecho, un Estado fundido, y que había que recomponerlo. Quizás ese fue el primer año de gestión, con una descripción un poco compleja de cómo lo vivimos y cómo tuvimos que actuar. Pero sí, a ver, hay muchos logros que todavía no pudimos poner en vigencia. Eso es una realidad. Nos duele muchísimo el aumento de la pobreza, lógicamente. Ahora no somos observadores, Ahí nosotros estamos permanentemente desarrollando herramientas de política pública porque pudimos reconstruir un Estado. Entonces por eso tenemos la tarjeta alimentar, que llega a 1,5 millones de personas, por eso en su momento se asistió a 11 millones de personas de forma directa en el Ministerio de Desarrollo Social en términos alimentarios. Es decir, de a poco recuperando el Estado, la fuerza del Estado y poniendo las prioridades donde deben estar. Poniendo las prioridades ni más ni menos que en el compromiso, vuelvo a insistir, el compromiso primario nuestro, el compromiso de Alberto y de Cristina, allá en octubre del año pasado, revalidado el 10 de diciembre, revalidado el 1 de marzo, etcétera, ¿no? Santiago, hoy para Navidad una movida de organizaciones sociales, movimientos de derechos humanos, reclamando una Navidad sin presos políticos. Entiendo que la definición del presidente en este caso es la de presos arbitrarios, planteando allí alguna diferencia, pero lo cierto y concreto que muchos son presos víctimas del lawfare o de procesos al menos amañados, digamos, ¿no? ¿Qué tienen para decir allí, en ese punto, el gobierno hoy en relación a este reclamo por una Navidad sin presos arbitrarios o políticos? Mira, nosotros permanentemente estamos en contacto y en diálogo con las organizaciones de derechos humanos, estamos, que algunas de ellas son las que están planteando esta consigna, y nosotros ya hemos explicado el tema más de una vez. Consideramos que muchas de esas injusticias son injusticias que se tienen que ir resolviendo en los canales institucionales de la justicia y que efectivamente para que eso ocurra tiene que haber modificaciones y cambios en la justicia que son parte de los que hemos encarado nosotros como poder ejecutivo a la hora de enviar los proyectos para que se debatan en el Congreso. Tengamos siempre presente que el Estado Nacional es un todo, pero a su vez el Poder Ejecutivo es un poder distinto al Poder Legislativo y es un poder distinto al Poder Judicial. Efectivamente lo que nosotros hemos hecho es actuar como lo habíamos planteado, por eso hemos enviado el proyecto de reforma judicial y por eso también estamos recibiendo el informe de los juristas, porque creemos que hace falta que la justicia funcione de un modo más adecuado. Pero esa es un poco la posición nuestra. Nosotros pensamos que ahí hay que hacer una resolución más de fondo. Vos fuiste el otro día alguien que a través del Twitter respaldó a Amado Udú luego de lo que hizo la Corte en relación al recurso arbitrario, al recurso, extraordinario de queja que habían presentado sus abogados. ¿Es lo que piensa todo el gobierno? ¿Es lo que pensás vos? Porque otros quizás no se manifestaron del mismo modo. No, pero en definitiva fue parte también, fue conversado, es algo que opino yo naturalmente y por eso lo hice desde mi cuenta personal.
yo creo que ahí la Corte tenía que haberse tomado el tiempo de estudiar y de contestar los reclamos y las quejas que había hecho la defensa del ex vicepresidente y se excusó en el 280. Me parece que eso lo que hizo fue tirarla afuera, básicamente, y no expedirse. Me parece que cuando hablamos de calidad institucional, cuando hablamos de calidad democrática y buen ejercicio y buen funcionamiento de los poderes del Estado, lo que necesitamos es que se tome real dimensión de la necesidad de que se expresen sobre los temas de fondo. Y acá lo que ocurrió es que no se expresaron sobre los temas de fondo, la tiraron afuera. Cafiero, Gustavo Lema lo saluda. Le quería consultar en relación a una de las inquietudes que seguramente más argentinos y argentinas tienen en este momento, que es cuándo llega la vacuna, cuándo voy a poder aplicármela y quiénes van a ser los primeros de la lista para estas aplicaciones, que entendemos que va a ser dentro de poco tiempo, o esperemos que sea dentro de poco tiempo. Bueno, nosotros hemos armado un comando de vacunación nacional. Desde allí estamos, está el presidente, desde allí venimos trabajando en estos modelos para ir viendo, cuántas vacunas llegan. Hay un desafío logístico muy grande, cuántas vacunas llegan, cómo se distribuyen, cuáles son los centros de distribución, y cómo se inicia la campaña de vacunación más importante de la historia de nuestro país, ¿no? En ese sentido se viene trabajando también con las áreas de seguridad, siempre que tienen mucha disciplina a la hora de tener estas instancias logísticas, tienen mucha disciplina, y también fundamentalmente con quienes vienen haciendo las campañas de vacunación, que son más chicas naturalmente en nuestro país, pero nuestro país tiene un calendario de vacunación muy por encima del promedio de Latinoamérica, por lo menos. Así que en ese sentido realmente nosotros venimos trabajando en este comando y avanzando y viendo conforme a cómo van a ir llegando las vacunas, cómo va a ser la distribución y la puesta en funcionamiento de la campaña. Con respecto a esto, van a estar los trabajadores esenciales de la salud, van a estar los trabajadores y trabajadoras esenciales de la seguridad, y también los adultos mayores, los mayores de 60 años, y quienes presenten enfermedades preexistentes también van a ser los primeros. También los docentes, porque hay una voluntad del presidente de tratar de iniciar las clases presenciales lo antes que se pueda, cuando ya las aulas estén seguras. Así que también allí se han incorporado los docentes como parte del personal esencial para que sea vacunado en forma temprana. Cuando llegan las vacunas, nosotros estamos con todos los contratos cerrados ya, y esos contratos tienen diferentes fechas probables de entrega, pero estamos muy expectantes en que no solo esas fechas se cumplan, sino que si alguna se puede anticipar, que se anticipe. Pero ahí no queremos despertar falsas expectativas, queremos ser muy cautos, porque sabemos que para todos nosotros la pandemia ha sido muy dura. El esfuerzo que han hecho los argentinos y argentinas es enorme, y nosotros nos debemos a ellos, y todos sabemos que este tiempo de pandemia empieza a tener una luz al final del camino cuando empecemos con la campaña de vacunación, efectivamente. La última, Santiago, y tiene que ver con las PASO. ¿Va a haber PASO? ¿No va a haber PASO? ¿Qué es lo que se va a terminar resolviendo? Bueno, mirá, ahí hubo una iniciativa de parte de los gobernadores y gobernadoras, algunos de nuestro partido, otros que no son de nuestro partido, con respecto a la oportunidad de suspender por única vez las PASO legislativas del año próximo, teniendo en cuenta que se va a estar en proceso de vacunación, porque algunos hacen algunas simplificaciones y dicen, no, pues si la vacuna llega tal día, yo ya me vacuno. No es que vos te vacunas, digamos, vos te vacunas cuando te toque tu tiempo, y aparte son 2 dosis, digamos, ¿no? Entonces hay como una simplificación con respecto a las fechas, pero lo cierto es que
hay un debate que nosotros propugnamos para que, si efectivamente hay consenso político, y ese consenso político se debe construir en la Cámara de Diputados para que avance un proyecto de estas características, bueno, nosotros vamos a estar de acuerdo si ese consenso político se llega a construir. Bien, Santiago, bueno, no fueron las 1838 preguntas que te hicieron, creo que en noviembre en Diputados, pero bueno, algunas, gracias por el tiempo. Desde acá le mandamos un fuerte abrazo para vos, a toda la gente que está trabajando allí en gobierno. Sí, gran abrazo a ustedes, un abrazo. Santiago Cafiero, es jefe de gabinete. Creo que es la primera vez que habla con nosotros, ¿no, Santiago? Sí, me parece que sí. Sí, no habíamos conversado al aire, ¿no? Bueno, este cuestionario amplio, seguramente lo vamos a estar evaluando en un ratito. Ahora nos vamos a ir a las noticias de las 9 de la mañana. ¿Cuándo regresamos, Caballero Díaz? Sí, hasta las 11. Sí, hasta las 11. Sí, hasta las 11. Sí, hasta las 11.